Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, video especial con esta cantidad de activos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque presentaron resultados, activos muy importantes de la bolsa de Estados Unidos: Boeing, Tesla, Mastercard, McDonald's, Apple, sí, ni más ni menos que Apple, Chevron y Caterpillar. Vamos a ver todos estos activos de distintos sectores y acuérdense que antes de arrancar con el análisis que vamos a hacer tanto de los resultados, de la parte técnica y de la parte fundamental, y sobre todo perspectivas de acá, obviamente al mediano, corto y largo plazo. Acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y vamos a ir apareciendo en la parte inferior izquierda como en cada uno de los videos. Ya empezando, sí, con Boeing, vamos a ver Boeing, este activo que decepcionó bastante en cuanto a sus resultados y era, yo creo que esto sí, lógico y de esperar. ¿Por qué? Porque el sector viene muy golpeado y porque, fíjense, lo que sí, unas previsiones muy por debajo de al menos de lo que estimaba el mercado, que yo creo que al menos se entendía que Boeing tendría que ir mejorando. Bueno, no fue así, beneficio por acción negativo, fíjense, no tiene beneficios, menos 7,69 centavos de dólar, contra la previsión de menos 0,34, muy por debajo en este aspecto. Y lo que tiene que ver con sus ingresos también cayendo, 14,79 millones contra los 16,66, malos resultados para Boeing, al menos de la parte técnica. Y si nos vamos, sí, a la parte fundamental de este activo, que es una multinacional del sector de aeronavegación, que diseña, fabrica y vende aviones y que sobre todo, fíjense, tiene algunos ratios en cuanto a rentabilidad, ni siquiera como los pasivos superan a los activos, vamos a poder determinarlo. ¿Por qué? La industria marca un 12,9, acá sí que estaría, con más pasivos que activos inclusivos. Vamos a ver también la parte patrimonial más adelante. Y la rentabilidad de activos tampoco, es un activo que a la fecha tampoco representa o nos trae rentabilidad, menos, es negativo de menos 4,1, nuestra marca 6,8, la beta es 5,9 a la fecha. Acá es un activo que tiene una beta al menos media, de volatilidad media alta a la fecha, porque estamos bastante arriba, ¿sí? de una volatilidad baja, al menos en este ratio. La industria marca un 6,2. Y lo que tiene que ver, sí, con un aspecto al menos positivo de la parte fundamental, y esto tiene quizá que ver con todo el deterioro que viene teniendo Boeing a la fecha: 29,6% de infravaloración fundamental, un precio razonable según estiman los analistas fundamentales de 290,04 centavos de dólar, relación precio-beneficio, otro ratio negativo, menos 14,1 veces, la industria marca 19,2 y el mercado 16,4, aspecto también malo, ¿sí? Es verdad que el ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años, se estima altísima, de 452%, lo que estima que podría llegar a dar, al menos de rentabilidad futura a 3 años, Boeing. Sí, la industria marca un 12,9, acá estamos en un ratio totalmente exagerado desde el punto de vista positivo en caso de que las cosas empiecen a mejorar para Boeing. No es al menos el panorama de momento. Y management 1,7 años no ha experimentado para la gente que maneja Boeing, con una situación financiera que parecería que de corto plazo al menos va cubriendo sus deudas, de largo plazo no. Fíjense, y sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio neto negativo, sí, que es una situación más grave que el adelanto de endeudamiento. O sea, está en una situación extrema en cuanto a lo patrimonial. Hay que tener cuidado con esto, sobre todo con este tipo de empresas, hasta que no pase esta cuestión, sí, al menos hay que mantenerse al margen o tener al menos compañías, nosotros como inversores, que no tengan, ¿sí? Problemas económicos, sin lugar a dudas. Reducción de deuda, al tener capital negativo, ¿sí? Tampoco hay que verificar si lo va reduciendo porque tiene un capital negativo, ¿sí? Y obviamente flujo de caja operativo también negativo, y cobertura de intereses tampoco es necesario analizarlo, porque por todo esta situación complicada que tiene en lo patrimonial Boeing, sí, aspecto muy negativo de la parte fundamental. Vamos a ver igual la parte técnica en donde nos encontramos con Boeing. Y si analizamos a Boeing de la parte técnica, bueno, tenemos un activo que todavía de largo plazo, fíjense, es un activo que los máximos y mínimos son crecientes en el precio, aunque ojo, bueno, creo que el movimiento que estamos teniendo, inclusive en velas, en gráficos semanales, son muy similares a la caída así del 2008, ¿sí? Fíjense, la caída del 2018 fue o está siendo muy fuerte, lo está castigando muchísimo. Ahora sí vamos a ver en gráfico semanal, un poco más en corto plazo también en diario, donde nos encontramos. Pero fíjense que estas caídas que tuvimos en Boeing, la tuvimos generalmente en épocas de crisis, año 2000, en el 98 también le costó, ha tenido también correcciones muy fuertes en el año 92. La estructura de muy largo plazo todavía es alcista, pero vamos a ver dónde nos encontramos desde el punto de vista del muy corto plazo. ¿Por qué? Porque es un activo que todavía no está demostrando
su recuperación, máximo de toda su historia, recién en 446 centavos de dólar, de ahí caída brutal. FIBO 61.8 de todo este último impulso bajista, que si sacamos la vela de volumen vamos a ver que llegamos a mínimos de 89,93 centavos de dólar. Todo esto es un gran impulso en el cual, fíjense, la zona más relevante a quebrar de mediano a largo plazo, donde ya pasaría quizá un poco lo peor para Boeing, sería la zona de los 310.47. Y en el corto plazo que tenemos, bueno, un activo que no mejora. Sí, lo había empezado a hacer un poquito mejor casi a mediados de noviembre, donde rompió la zona de la media, donde nos iba dejando un hueco alcista con algo de entrada de volumen comprador, tímidamente igual, y testeando la media en 2 oportunidades. La tercera ya fue claramente ruptura, dejando huecos bajistas. Y ahora sí, bueno, complicación, ¿por qué? Porque rompió la media, pero fíjense, le costó esta zona, le costó mantenerse casi ya en 3 oportunidades por arriba de la zona de la media. Tenemos una clara directriz bajista, un toque, 2 toques, 3 toques. Estos toques son obviamente resistencia ahora en el presente, y sobre todo la zona de la media, que ahora ya, fíjense, está curvándose a la baja, activo que claramente nos va dando señales de que no tenemos que estar, al menos en el corto o mediano plazo, hasta que la situación no cambie. La resistencia más importante pasa por la zona de los 216.14, y como soportes, bueno, independientemente de que tendríamos inclusive un rango lateral roto a la baja con inclusive un hueco bajista. Esto nos va indicando también en el gráfico debilidad en el precio, debilidad en la empresa, debilidad en el activo, y sobre todo este testeo a la media y ruptura nuevamente muy fuerte a la baja. Entra mucho al menos operador en venta, ¿sí?, en este activo. Y lo que tiene que ver obviamente con el FIBO 61.8 de todo este último impulso, casi perdiéndolo, técnicamente ya lo perdió, ¿sí? Y tenemos soportes, bueno, en el hueco alcista, en los 158.31, y ya en mínimos de octubre del año pasado, no, 2020, ni siquiera del año pasado, que pasa por los 143.23. No sería... vuelvo a repetir, un activo en el cual yo estaría, al menos hasta que no cambie un poco la tendencia. Cambie si rompe la media, si rompe los 234,46, los 259,92 y sobre todo los 278,21. Por arriba tenemos mucha más resistencia y venir también a buscar el FIBO 61.8, pero precaución, obviamente, independientemente de que sí los indicadores, el MACD está dando venta hace bastante. El RSI ya purgado, entrando casi en la zona de sobreventa en 32, y el estocástico ya entrando en la zona de sobreventa en 14. Veremos si se vuelve a colocar al alza, y si algún rebote rompe la media, rompe la directriz y va rompiendo zonas de resistencia marcadas, ahí ya mejoraría el gráfico. Pero bueno, después de los resultados, descontando quizá un poco toda esta caída que está teniendo Boeing, creo que se justifica bastante lo que estamos viendo en el gráfico, porque los resultados no fueron buenos. Así que vamos un poco a lo que tiene que ver con la siguiente. Y la siguiente, bueno, es una conocida al menos de este canal, que es Tesla, ¿sí? Gran activo que presentó resultados muy buenos. Fíjense, aunque vamos a ver de la parte técnica que tenemos un pequeño deterioro, ¿sí?, al menos de lo técnico, pero vamos de lleno primero a la parte fundamental y a la parte de sus resultados. Beneficio por acción 2,54 centavos de dólar, por arriba de la estimación de mercado de 2,25. Buen resultado, lo mismo en la parte de ingresos, 17,72 millones contra los 16,88, e inclusive mejorando los ingresos del trimestre anterior. Así que al menos buen aspecto de los resultados de Tesla. Que de la parte fundamental, bueno, de esta empresa que diseña, fabrica y vende autos eléctricos, la rentabilidad es de 12,6, el ROE, mejor dicho, perdón, no la ROA, sí, la rentabilidad de recursos propios es de 12,6, por debajo del 22,8 de la industria. Este es un aspecto un poco más negativo que positivo, aunque es un ROE también bastante elevado, pero obviamente por la industria se le exige un poco más, obviamente, a Tesla. ROA 6,8, acá también un poquito por debajo del 8,2 de la industria, dos aspectos un poco más negativos que positivos, sobre todo por ser Tesla. Y beta 9.5, acá tenemos un activo con extrema volatilidad que recién está empezando en este mundo. Acuérdense que al menos este ratio fundamental nos marca la sensibilidad que tiene el precio, ¿sí? Obviamente Tesla es alta y similar al 9,8 de la industria, es una volatilidad alta. Esto implica que va a variar, va a subir y bajar muchísimo, no se va a mover mucho, como algunos activos defensivos como Johnson & Johnson, Procter & Gamble o Unilever, o algún otro Unilever creo que no lo viene haciendo también ahora en las últimas sesiones, pero no se va a mover a la par de activos más defensivos. Eso tengámoslo en cuenta. O sea, estamos comprando también, cuando compramos activos con beta alta, activos con mucha volatilidad, al menos para evaluar cómo queremos que sea también nuestra cartera, cómo vaya variando. Al menos en la proporción que uno tenga Tesla. Valoración 78,4% sobrevalorado, fundamentalmente es un aspecto
sí, un poco más negativo que positivo, porque nos marca una sobrevaloración en el precio, 514,89 centavos de dólar, relación precio-beneficio 266,5 veces, acá también un ratio de mucha sobrevaloración, la industria marca un 13,5, el mercado 16,4 y un ROE futuro, este sí, si bien estamos arriba del 22,8 de la industria, 27%, deberíamos estar, al menos con una rentabilidad futura de capital a 3 años mucho más alta. ¿Sí? Acá no se estima que el crecimiento futuro sea tampoco tan elevado, al menos de este ratio fundamental. ¿Sí? No decimos que Tesla no va a crecer, pero de este ratio fundamental al menos nos indica que tampoco es un crecimiento realmente muy elevado. Y management experimentado de 3,3 años para quienes maneja Tesla, que la parte financiera sí al menos los activos cubren los pasivos, al menos de corto y largo plazo no parecería tener problemas de la parte patrimonial, tiene más efectivo que deuda total, va reduciendo su deuda, cobertura, deuda y también interés, no es un aspecto a preocuparse para quien tenga este activo. Este es un muy buen ratio en la parte patrimonial, y lo que tiene que ver va con lo técnico, vamos derecho al gráfico. Y si vemos a Tesla de punto de vista del análisis técnico, sí tenemos un activo que, bueno, tiene este crecimiento que la verdad que es exponencial. En el gráfico nos cuesta encontrar alguna zona en la cual venga a testear la zona de la media de 200 en gráfico semanal. Cada vela es una semana en este gráfico. Y fíjense lo lejos que estamos todavía de la zona de la media en gráfico semanal. Vamos a ir al corto plazo y sobre todo una reflexión para quienes tengan este activo, más allá de ver la estructura que podría haber activado Tesla en el corto plazo, estructura bajista, al menos de muy corto plazo, que Tesla es un activo que si bien tiene este tipo de movimientos, ¿sí? Totalmente exagerados, o sea, en vertical, ¿sí? Que quizá tendríamos que haber tenido alguna corrección, una consolidación me parece un poco más larga. Ya hemos tenido este movimiento, y después de este movimiento y después de correcciones muy fuertes, si bien no rompimos mínimos anteriores, fíjense que fueron momentos en los cuales el activo se mantuvo casi en un rango, ¿sí? O sea, es decir, no los años posteriores, al menos a toda la subida que tuvo el año 2013, fue al menos de mantener el precio entre la zona de los $80 y la zona de los $35, con esa volatilidad, fíjense, moviéndose también con una volatilidad que, volvemos a repetir lo mismo, que dijimos hace un rato, es una volatilidad altísima, una de los activos que más volatilidad tiene en la bolsa, al menos al día de la fecha, y con toda esta subida que, fíjense, ni siquiera tuvimos correcciones a niveles Fibonacci, tuvimos, sí es verdad, un gran periodo de consolidación, sí, y este Fibo no corresponde con este suelo que hizo acá, sino precisamente con todo el último impulso, porque tomamos todo el último de mínimos en este caso de marzo del año 2020 hasta el máximo de toda su historia, que ahora lo dejó en 1241,18. Y lo que no está gustando, o al menos en lo personal lo que no está gustando, es que quizá hay una luz de esperanza en las últimas sesiones porque tocó la media. Fíjense que si bien acá técnicamente teníamos una ruptura y activación del triple techo, ¿sí? Al menos con proyección bajista hasta los 570,18, acá acaba de confirmar, ¿sí? Al menos de mi punto de vista, esta figura, ¿sí? Veremos, obviamente, todas las figuras técnicas también pueden ser anuladas, pero acá tendríamos una estructura más bajista que otra cosa, obviamente. Bajista de correcciones, ¿verdad? Porque ni siquiera romperíamos mínimos de los 570,18 o la zona ya de largo plazo, que es el FIBO 61,8, o de mediano plazo. De romper esta zona, creo que ya el deterioro de mediano y largo plazo estaría confirmado en el gráfico y no habría que estar, porque ya los soportes ya están muy lejanos del precio y entraríamos claramente en otra tendencia ya clarísima. Pero a tener en consideración que ahora sí la resistencia más importante pasa a ser la media, la ruptura de la media con entrada de volumen vendedor, y con esta vela, fíjense, con volumen vendedor bastante clara. Yo creo que es la que nos confirma un poco la activación de este triple techo de corto plazo, y la vela que está dejando hoy no es una vela de rebote muy fuerte, inclusive no está pudiendo volver a romper la media, que es lo que habría que exigirle ahora al activo, que rompa los 854,57 centavos de dólar, y que vuelva a romper la zona de los 9,88, la zona de los 1103, y sobre todo de romper los 1200 mejoraría la cara, pasaría un poco el peligro de corto plazo, porque tendría anulada esta estructura que la volvió, al menos que activó ahora de corto plazo bajista, hasta los 570,18 y 518,75
la zona ya de stop loss de mediano a largo plazo. Sin lugar a dudas, ya después de esa zona no habría que estar en el activo, al menos hasta que no cambie un poco la cara. 1241,18 es el máximo de toda la historia, y esta zona de resistencia del doble techo 1186,42. Es verdad, indicadores pulgados, por ejemplo el estocástico ya en sobreventa, la zona del MACD todavía dando venta, veremos si se va curvando al alza, todavía no lo está haciendo y todavía seguimos en venta, y una RSI más cerca de la zona de sobreventa en 31, así que hay sobreventa. Veremos si el rebote sirve para anular esta estructura de corto plazo activada en Tesla, y sigue, al menos la tendencia es todavía alcista, ¿sí? No soy negativo con la tendencia de largo plazo, sí la de corto plazo, porque si nos va mostrando un deterioro hay que estar obviamente atento por la volatilidad que al menos tiene implícito Tesla. Así que eso es Tesla. Vamos con la siguiente. Y si hablamos de activos fuertes en bolsa, bueno, tenemos que hablar de Mastercard, ¿sí? Este activazo, ¿sí? Fíjense que el mercado está castigando a muchas acciones de crecimiento, o que al menos de corto plazo digo castigando, están corrigiendo muy fuerte las acciones que más crecieron, y sobre todo las que quizás se mantuvieron en un rango, estuvieron un poquito más golpeadas, pero que tienen una evolución como la que tiene Mastercard, está haciendo un poquito, lo está haciendo un poco mejor en este momento. Estamos hablando del sector de tarjetas de crédito, sector de consumo, y sector que presentó muy buenos resultados, 2,35 centavos de dólar, arriba de la previsión de 2,21 y 5,22 millones contra la previsión de 5,17. Buenos los ingresos también. Mantenemos un poco la línea de todos los resultados de trimestres anteriores, muy buenos de Mastercard, y sobre todo la parte fundamental. Fíjense que estamos hablando, como decimos, de una multinacional del sector servicios financieros de pago y tarjetas de crédito. Fíjense algunos ratios fundamentales que son muy buenos. ROE, rentabilidad de recursos propios, 119%, la industria marca 17,4%, rentabilidad de activos 24%, muy arriba del 8,1% también. Dos aspectos fundamentales de rentabilidad espectaculares, beta 4,9%, volatilidad más baja que la industria, 8,5%, la industria inclusive considera una beta alta en este aspecto, volatilidad baja o media a la fecha, valoración 14,1% de infravaloración, al menos fundamentalmente a la fecha, 408,16 estiman los analistas fundamentales que debería estar valorada, a menos de la parte fundamental Mastercard. Relación precio-beneficio, casi encontramos un aspecto de sobrevaloración, al menos uno teníamos que tener, 42,6 veces marca este ratio, contra el 31,4 de la industria, que también es bastante elevado, pero bastante arriba del 16,3 que al menos espera el mercado. La rentabilidad futura de capital, ROE futuro 206,3% a 3 años, fíjense, es un ratio espectacular este, 17,4 marca la industria. Management experimentado 3,7 años y también es pagadora de dividendos Mastercard, que es verdad cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí, acá lo que no me gusta, y que creo que al menos yo ahora soy accionista de Mastercard, volvimos a entrar, hicimos rotación de Visa Mastercard básicamente. Me gusta un poquito más la diversificación que tiene Mastercard, pero son casi homólogas, son muy similares, de forma muy similar Visa y Mastercard, así que cualquiera de las dos estaría bien. Visa también presentó muy buenos resultados, pero hablando de Mastercard, fíjense, tiene un nivel de endeudamiento elevado y le está costando la parte de reducción de la deuda, que es una cuestión que tenemos que al menos ir monitoreando a los que tengamos este activo. Vamos sí a la parte técnica. Y desde la parte técnica, bueno, volvemos quizá a repetir un poco lo que vamos viendo semana a semana o video a video con este activo también, que ya lo hemos analizado en el canal un montón de veces, pero con una tendencia alcista impecable de largo plazo, pagadora de dividendos, y que ahora sí me da la sensación que es un muy buen momento, independientemente de que sí podamos en algún momento tener alguna caída un poco más fuerte de mercado, pero lo que está haciendo en este momento es cerrar hueco bajista, romper la zona de la media nuevamente, y creo que el pasito que todavía le queda a Mastercard es romper esta clara directriz bajista que tiene, que pasa por los 382,79 centavos de dólar. Me gusta la fortaleza que está teniendo, independientemente de que hay algunos sectores que vienen cayendo y vienen corrigiendo. Bueno, Mastercard fue uno que supo mantener, independientemente de toda esta lateralización y esta caída que viene teniendo de máximos de aproximadamente casi abril del año pasado, máximo en 401,75, pero de romper este máximo y de romper obviamente la zona de los 394,86, vamos a buscar máximos de toda su historia sin lugar a dudas. La vela que deja hoy es una vela muy interesante, sí, con entrada de volumen también comprador, y sobre todo porque si bien corregimos al primer FIBO, 325,02, acá quizá hubiera estado un poco mejor haber corregido un poquito más a la zona de los 276,98, que era el FIBO 61,8, pero la verdad que mantuvo bastante bien esta estructura alcista que todavía tiene de mediano a largo plazo. Estamos yéndonos un poco más a ver el aspecto macro del activo, y sobre todo de romper directriz, vuelvo a repetir, las próximas sesiones mejoraría muchísimo. Si nosotros ya somos accionistas nuevamente de Mastercard, veremos cómo se da. Otro aspecto también muy interesante de la parte técnica es
que ya rompiendo la zona de la media tenemos algunos indicadores que están muy interesantes. MACD quizá vuelve a dar compra por arriba de cero, todavía no, pero curvándose al alza, veremos si ayuda un poco también al mercado. RSI saliendo de la zona de 50 ya en la parte positiva, en la zona de 56. Y lo mismo hace el estocástico, mucho más cerca de la zona de sobreventa, ya bastante purgado. Y por eso Mastercard la verdad que nos parece un espectacular activo para tener una cartera, para diversificar y sobre todo después de esta corrección que ya tuvo, al menos de mi punto de vista ya la tuvo la corrección, ya deberíamos de acá poder empezar a superar obstáculos para sí seguir al menos marcando unos máximos como lo viene haciendo los años anteriores. Veremos si eso pasa. Acá se podría llegar a intentar una entrada. El stop loss claramente tiene que estar acá sí con un poquito más de margen, en la zona de los 306.95 o ya de más mediano a largo plazo 276.98. Por debajo de esta zona ya sí estaría más complicado porque tenemos recién soporte en los $200 con 10 centavos, así que buena perspectiva al menos de mi punto de vista para Mastercard, muy buenos resultados y fundamentales también bastante óptimos para este gran activo. Vamos al siguiente. Y la siguiente es McDonald's. Nos vamos a otro sector totalmente distinto. Presentaron resultados empresas que son importantes y que son de distintos sectores, así que a evaluar muy bien lo que estamos viendo, porque fíjense, esto sí creo que fue una sorpresa para mí, porque decepcionó McDonald's con sus resultados, 2,23 centavos de dólar el beneficio por acción, por debajo del 2,34 que esperaba el mercado, y 6,01 millones contra 6,03, ¿sí? Estamos por abajo de lo que es también ingresos, que los trimestres pasados lo venía haciendo bastante bien, así que ojo, atención con esto porque ahora vamos a ver igual dónde estamos de la parte técnica, pero McDonald's presentando resultados bastante flojos en cuanto a trimestres anteriores. Vamos a ver la parte igual fundamental de esta multinacional de sectores franquicia, de restaurante, de comidas rápidas. Sí, todos conocemos lo que es McDonald's. ROE complicado por la situación patrimonial. Vamos a ver ahora, la industria marca un 15,5, pero en este aspecto evidentemente también le está costando. ROA no, fíjense, tiene una rentabilidad de activos bastante razonable, 16,1. La industria marca 6,8, acá estamos arriba, al menos de lo que estima la industria. Beta baja, sí, fíjense, al menos este ratio de sensibilidad de la volatilidad, 2,1, más baja que el 8,1 de la industria, volatilidad baja a la fecha al menos para McDonald's. Valoración, 6,8 de sobrevaloración, fundamental. Acá es un aspecto un poco más neutro, tampoco influye mucho, me parece, en la parte fundamental. Deberíamos estar a un precio razonable de 2,32,87 centavos de dólar, según estiman los analistas fundamentales. Relación precio-beneficio 25,5 veces. Acá la industria marca un 23 veces y el mercado un 16,3. Acá sí estamos arriba de la industria del mercado. Tampoco me parece un ratio muy exagerado sobre valoración. ROE futuro, ojo con esto, bueno, es un poco también lo que vimos de Boeing, aunque Boeing viene muy mal. McDonald's al contrario de Boeing y obviamente porque es otro sector, viene muy bien, lo vamos a ver de la parte técnica, pero también es un ratio a considerar, 719%, al menos la rentabilidad futura de capital que se espera de este ratio fundamental. La industria marca un 15,5, estamos muy por arriba. Management experimentado de 3,2 años, es pagadora también de dividendos McDonald's. Y sí, el aspecto que a mí en lo personal no me gusta, de corto plazo parece que cubre deudas, de largo plazo parece que le está costando bastante, fíjense, sobre todo porque tiene un nivel de endeudamiento elevadísimo y porque le está costando la parte de reducción de su deuda de manera paulatina, así en los últimos 5 años le costó ir reduciendo la parte de su deuda. Cobertura de deuda sí y cobertura de intereses también, así que este es un aspecto un poco más negativo de la parte fundamental y vamos a ir al gráfico a ver cómo nos encontramos de la parte técnica con McDonald's. Y lógicamente si hablamos de McDonald's en el muy largo plazo es un activo que cotiza de 1980 a la fecha, ya lo vimos en varias ocasiones en el canal, no vamos a repetir para los que ya lo saben, pero quizá para el que recién se incorpora, recién está entendiendo lo que son las tendencias. Bueno, la tendencia es fuertísima en el largo plazo, es verdad que del año 2000, fíjense lo que sufrió, es un activo que las crisis obviamente a este sector de consumo le puede llegar a afectar muy fuerte, ¿sí? Lo hizo obviamente con la pandemia, pero recuperó rapidísimo, la verdad que la recuperación que tuvo McDonald's por ser del sector de consumo, la verdad que hizo muy bien. Y lo que tiene que ver con el corto plazo, es verdad que estamos muy lejos de niveles FIBO, es verdad que pasa al menos el 61.8 para tener una corrección proporcional, si en caso de que el mercado se ponga un poquito más complejo, recién estamos en la zona de los 180,28 centavos de dólar de todo este último impulso que fíjense fue casi en B corta, la verdad que lo hizo por ser McDonald's espectacular y sobre todo si vemos la zona de la media que fue zona de soporte en 1 o 2 oportunidades y ahora parecería que en el corto plazo
estamos llegando a esa zona, reaccionando, porque el día de hoy está dejando una buena vela, una buena reacción, ¿sí? Al menos cuando vino a testear la zona, o casi a testear, es verdad que no tuvimos un toque casi exacto, pero esa zona y único máximo en toda su historia en 271,44, perdón, máximo en toda su historia, no único máximo, máximo en toda su historia en 271,44, y la zona casi tenemos una pequeña resistencia en 257,84, que debería superarlo, debería poder superarla para así empezar a cambiar un poco la cara de toda esta corrección, sí que parece que acá le afectó un poquito menos, la caída es un poco menos volátil por el sector, y soporte clave 2.44 en la media de 200, en la zona de los 2.3632, esta zona de suelo, antes de niveles FIBO que pasa el 38.2 por 2.15,32 y 180,28 de esta zona, y sobre todo después de romper esta zona que sería la que al menos no debería perder de mediano a largo plazo, porque ya nos vamos a mínimos de marzo del año 2020 en 123.92, de romper esta zona y sobre todo esta zona también de suelo interesante, $204, ahí ya habrían de tener un poquito más que claro, ahí ya no habría que estar más en el valor, pero esta corrección me da la sensación que fue una purga a la media para intentar seguir subiendo, al menos que no, siempre y cuando no rompa la media y estos soportes que marcamos. MACD dando venta por debajo de 0, RSI saliendo de la zona de sobreventa en 40, y un estocástico queriendo dar compra, queriendo salir de la zona de sobreventa, así que interesante se va poniendo McDonald's, veremos si es capaz de romper este máximo anterior, y esto únicamente, como decimos, fue una corrección en la zona de la media, de la parte fundamental. Quien decida tener este activo en cartera o quien lo tenga, evaluar la parte patrimonial, que yo creo que es lo más peligroso que está teniendo en cuanto a la cuestión de la rentabilidad de McDonald's, sí, no así del ROE, sino de la ROA, pero lo que tiene que ver también con el ROE futuro es otro muy buen ratio, al menos el aspecto fundamental para McDonald's de cara a futuro, así que veremos. De momento la tendencia es muy buena, es un claro mantener, o quizá se podría llegar a intentar, en caso de darse vuelta a todos los indicadores, si hay alguna entrada a McDonald's con algún stop reducido en caso de que se pongan un poquito más complicadas las cosas. Y vamos a la siguiente. Y la siguiente es Apple. Bueno, esta sí, una de las mejores empresas del mundo. Sí que presentó resultados que fueron muy buenos, espectaculares los resultados de Apple. 2,1 centavo de dólar la previsión en cuanto a sus beneficios, arriba del 1,89, fíjense, 123.095 millones contra los 118.068 que estimaba el mercado. Ingresos espectaculares, fíjense, inclusive ingresos que el trimestre pasado le había costado a Apple, no únicamente mejoró el anterior, sino que rompió estimaciones de mercado, así que muy buenos los resultados de Apple, una de las mejores empresas de la bolsa, al menos todavía, sí, y lo que tiene que ver con sus ratios fundamentales de esta empresa del sector ya también tecnológico, que sí, es verdad. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión viendo el gráfico de Apple, y así como vemos el de Microsoft, de Google y demás, y de todo el sector tecnológico, al menos de las más fuertes, sí que fueron las que aguantaron bastante bien, o que están aguantando esta corrección de las pequeñas compañías, ¿sí? Que tecnológicas, que son las que están sufriendo, no tanto estas están teniendo de mínimo una corrección a la media o a niveles FIBO, ¿sí? En general, en casi todas. Pero fíjense Apple, vamos a ver igual eso en Apple, en la parte técnica en un rato, pero el ROE de la rentabilidad de recursos propios, 150% contra el 22,1% de la industria, y rentabilidad, ¿sí?, de activos, ROA, 26,9%, dos ratios espectaculares, la industria marca 10,8 en la ROA, dos ratios de rentabilidad espectaculares. La beta 3,7 es un activo que no se considera volátil, independientemente de la industria donde está. Si la beta es 3,7, más baja que el 8,6, inclusive la industria marca una volatilidad un poco más acorde al sector. Si volatilidad baja a la fecha, al menos la que tiene Apple, y un 41% de sobrevaloración fundamental. Este es un aspecto un poco más negativo, sin lugar a dudas, de la parte fundamental. Debería estar a 112,93 centavos de dólar Apple para los analistas fundamentales. Y relación precio-beneficio 27,5, la industria marca 11,5, el mercado 16,3. Acá sí, también otro ratio de sobrevaloración respecto a la relación precio-beneficio. ROE futuro espectacular, 135,4% de la rentabilidad futura de capital a 3 años. La industria marca un 22,1, estamos muy arriba también en este aspecto, así que muy interesante. Margen experimentado de 4,5 años y también un activo que es pagadora de dividendos. La situación financiera cubre de corto y largo plazo sus deudas. Es verdad que el nivel de deuda también acá en Apple es alto y le va costando reducir su deuda. Dos aspectos que hay que ir teniendo en cuenta para quienes sean tenedor de accionistas de Apple. Aunque va cubriendo deuda y va cubriendo intereses sin problemas, al menos por el momento. Veremos si esto en el futuro va mejorando y al menos va a ir reduciendo su deuda y bajando este nivel de endeudamiento. Y vamos ya a la parte técnica de Apple para ver cómo nos encontramos al día de la fecha.
Y si vemos a Apple desde el punto de vista del largo plazo, bueno, activo que sí, este sí ya viene cotizando hace mucho tiempo en la bolsa de los años 80, como ya vimos en más de un video, porque Apple la solemos analizar bastante seguido. Es también susceptible de grandes caídas en las crisis, año 2001, ¿sí? Es verdad que las otras crisis después de las .com lo hizo bastante bien, año 2008, ¿sí? Sobre todo también bueno, el 2012 tuvo una caída bastante clara, 2018 y ahora la crisis del COVID sí que fue esta casi, la vuelta fue espectacular, ¿sí? Casi yo diría que no la sintió dentro de lo que es el sector tecnológico porque lo hizo muy bien. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, estamos mucho más cerca de llegar nuevamente a los máximos de toda su historia que a niveles FIBO, es decir, con este, digo, pánico, entre comillas, que hay en el mercado, activos corrigiendo muy fuerte. Fíjense que Apple no solamente mantuvo la zona de la media, que pasa por los 150,32, sino que está mucho más cerca de los 182,73, que son máximos de toda su historia, y lógicamente la estructura, al menos de la acción del precio, es mínimos, máximos, perdón, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo. O sea, la estructura del precio es espectacular en Apple, al menos de momento, cuando habría un deterioro acá, de romper la zona de la media en 150,32, o ya de romper los 138,06 o niveles FIBO 133,37. Acá habría un primer deterioro, me parece a mí la primera zona FIBO. De romper esta zona tenemos una zona de soporte en 116,10 y niveles FIBO de todo este último impulso en la zona de los 102,19, pero obviamente ya por debajo de todo lo que tenga que ver con esta zona o de este mínimo en 89,26, estamos lejísimos obviamente, difícilmente pueda llegar a pasar, al menos de mi punto de vista. Nos vamos a ir dando cuenta si rompe la media y si hay algún deterioro, pero creo que Apple viene descontando un poco toda esta subida, ¿sí? Al menos en cuanto a lo que fueron sus resultados espectaculares, y sobre todo que es un claro mantener para quien tenga este activo, no desesperarse, obviamente por las noticias y demás, sino que seguir objetivamente la tendencia. Creo que es lo que va a hacer que al menos podamos ser rentables y tener los mejores activos del mundo. Este sigue siendo uno de los mejores activos del mundo, al menos por el momento, y que lo va demostrando lógicamente a través de sus resultados. Otra cosa que también muy interesante es que la gran mayoría de indicadores están purgados, ¿sí? Están purgados y ni siquiera venimos a tocar la zona de la media, o sea que buena perspectiva al menos de lo técnico mientras se mantenga así, mientras no haya tampoco ningún ruido político, ni de guerra, ni de más allá de lo de las tasas, que me parece que el mercado ya un poco lo va descontando, algo de lo que venimos también hablando en las reuniones, pero fíjense que ya al menos el RSI llegando a la zona de 50, se pondría por la parte alta si rompe la zona de 50, estocástico saliendo de la zona de sobreventa dando compra, muy buena señal técnica esta también, y el MACD queriendo curvarse al alza, todavía en venta, pero ya purgando indicadores, muy interesante la verdad que Apple, claro mantener, el timing no es tan bueno, pero estamos cerca de la media, ¿sí? Lógicamente se podría intentar alguna operación con un stop cerca, aunque con la volatilidad que tenemos, obviamente habría que esperar alguna corrección, quizá a nivel de FIBO, esperar que baje un poco toda esta incertidumbre que hay, porque podríamos llegar a tener alguna corrección sin lugar a dudas, pero mientras la tendencia sea esta, claro mantener, al menos quien tiene el activo, si rompe la media o si hace un suelo por debajo de la media o a niveles FIBO, o inclusive estamos cerca de la zona de la media, vuelvo a repetir, con activos de este tipo de calidad, sí, obviamente aparte va entrando también un poquito de volumen comprador, es un muy buen activo para tener en cartera, obviamente no tiene que ser el único, hay que diversificar por sectores, por eso traemos, pero muy buenos resultados también y espectacular la cuestión técnica de Apple, al menos por el momento. Vamos con la siguiente. Y vamos con la siguiente, ya casi terminando el video. Antes que nada, muchas gracias por estar del otro lado, gracias por sumarse al grupo de Telegram, gracias por estar en cada una de las reuniones de los domingos, Mercado Argentino los miércoles, ¿sí? Y ir siguiendo cada uno de los videos, dándole like a, obviamente a los mismos, comentando, sí, obviamente, porque lo más importante es hacer el mercado entre todos, poder ir compartiendo, obviamente, lo que va pasando, y creo que tenemos gran chance de no equivocarnos, ¿sí? Independientemente de saber o de no saber dónde va a ir el mercado, podemos tener alguna pista, lo técnico nos da alguna pista, lo fundamental también, y sobre todo la gestión del riesgo, porque, a ver, independientemente de intentar, lo más importante no es intentar adivinar dónde va el precio, al menos de mi punto de vista, sino tener el riesgo gestionado. Si esto nos va a permitir, no en 1, 2, 3, 4 años, sino a 10, 15, 20 años, seguir en esto, ¿sí? Seguir grandes tendencias y obviamente estar en lo mejor, en los mejores activos, en el momento que tengamos que estar, ¿sí? Cuando ya no hay que estar, obviamente lo vamos a ir compartiendo, y esa parte obviamente donde no hay que estar en el mercado o rotar sectores, como así estamos viendo obviamente que hay algunos activos que, al menos de la parte growth,
se van poniendo más complicados, sea Amazon, sea PayPal, sea Disney, sea un montón de activos. Disney no es growth, pero me refiero que es un sector o un activo de un sector que solía estar muy fuerte, sí, pero obviamente en el corto plazo desmejoró muchísimo. Bueno, o Mercado Libre, lógicamente. Con esto no quiero decir que van a seguir cayendo todo el tiempo, todo lo contrario, cuando caen tenemos que empezar a mirarlo, pero sí de afuera, teniendo gestión de riesgo, poniendo stop, entrando en momentos que haya que entrar, no entrando en máximos. Vamos a ver Chevron, ya casi para ir terminando, nos queda un activo más después de este. Beneficios por acción de 2,56 centavos de dólar, por debajo del 3,1 de la industria, y la previsión de ingresos 48,13 millones, por arriba del 44,68, buenos resultados. Aunque es verdad que el beneficio decepcionó un poco, fíjense, porque teníamos un beneficio que ya acá ya la industria le empieza a exigir un poco más y lo hicimos peor que el trimestre anterior, así que es un dato para quien tenga este activo a monitorear. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales: empresa de Estados Unidos, sector petrolero, ROE de 7,3, estamos acá por debajo del 13,7 de la industria, y ROE 4,4 también abajo del 7,7 que marca la industria. Dos aspectos que es verdad, una valoración que por ser el sector tampoco se le puede exigir tanto a la industria, pero estamos por debajo de la industria en cuanto a rentabilidad. Beta 2,9, más baja que la industria de 7,3. Volatilidad baja a la fecha, es un buen aspecto de la parte fundamental. 5,2 de infravaloración en cuanto a la parte fundamental. 142,85 centavos de dólar estiman debería estar los analistas fundamentales. Un aspecto un poco más neutro que otra cosa. Relación precio-beneficio 26,3. Acá estamos sí arriba del 18,1 de la industria y del 16,3 del mercado. Un aspecto de sobrevaloración. Tampoco me parece algo muy exagerado. Y rentabilidad futura de capital a 3 años 14,4. Arriba del 13,7 de la industria. Y sí es verdad, estamos arriba de la industria, pero es una industria que en cuanto a rentabilidad futura de capital a 3 años tampoco es muy alto. Management experimentado, pagadora de dividendos Chevron. Y la parte de la salud financiera cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá parecería no tener ningún tipo de problemas, tanto el nivel de deuda, de la reducción de deuda que la va teniendo y cobertura de la misma, tanto de deuda como de intereses. Así que buen aspecto del patrimonial, al menos por el momento, de Chevron. Vamos ya a lo que tiene que ver la parte técnica. Y si vemos a Chevron de la parte técnica, bueno, tenemos un activo muy fuerte de muy largo plazo. ¿Sí? Este sí ya viene cotizando de 1980. Y lo que tiene que ver obviamente con algunos sectores algunos momentos, ¿sí? En los cuales si el activo se complica más, lógicamente año 2000, año 2008, las crisis obviamente le pegaron 2014 y sobre todo 2018, fíjense toda esta caída, que ahora lo vamos a ver un poco en gráfico de corto plazo, pero de fondo es un activo que lo suele hacer bastante bien, ¿sí? Independientemente del sector que es bastante cíclico, pero de fondo tenemos al menos una estructura que de corto plazo también mejorando. Fíjense, ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero veníamos cayendo del año 2018, ¿sí? De al menos un máximo de toda su historia en esta zona, la zona de los 100. Vamos a ir al gráfico semanal para poder evaluar bien esto. ¿Sí? El máximo de toda su historia lo teníamos en esta zona. Fíjense que es una zona muy relevante, que se estaría apoyando en esa zona, inclusive le está costando romperla, y es una zona a la cual le vamos a tener que tener bastante respeto. Los 134,75, fíjense que es esta zona, la zona de máximos de toda su historia, ¿sí? Que no la está pudiendo vulnerar, al menos de momento. Esto es una señal de alerta para quien esté en el activo, no sé si alerta, pero al menos para levantar la cabeza y empezar a mirar qué pasa en las semanas que vienen. ¿Por qué? Porque fíjense, el precio, como decimos, se frenó ahí. Técnicamente parecería casi haberlo roto, pero estamos en esa zona, en la zona de los aproximadamente 136,95, y niveles FIBO ya en la zona de los 106,39. Esto lo vamos actualizando porque está todavía el mercado abierto, y tuvimos acá una pequeña caída después de presentación de resultados. Y lo que tiene que ver con, bueno, Investing, acá no estaría colaborando mucho. Vamos a volver a actualizar el gráfico 2 minutitos. Ahí estamos, perdón, fíjense que, bueno, esto pasa con Investing, pero de marzo a la fecha la verdad que tenemos todavía una estructura en el precio bastante alcista, al menos de momento, con mínimos y máximos crecientes en el precio. Máximos, como decimos, en 137,56. Es verdad que el timing acá no es muy bueno, sobre todo por lo que está pasando ahora después de presentación de resultados, pero la tendencia es muy fuerte todavía, al menos para quien tenga el activo. Las dos medias, fíjense, ya ascendentes, ¿sí? Apuntando al alza. Esto marca un poco la fortaleza en la tendencia que está teniendo el sector y sobre todo Chevron. Es verdad, este hueco bajista y esta vela que está dejando ahora marcan que se puede venir una corrección, al menos en el corto plazo,
con lo que hay que empezar a monitorear las zonas al menos de los 109,87, que es la media, y niveles FIBO en los 105,38, la zona de al menos suelo en 93,25, y el 61,8 que pasa por 85,55. Por debajo de ella se complicaría, porque tendríamos que venir a buscar los 65,90 o mínimos en los 51,74 de marzo del 2020. Ahí ya obviamente no habría que estar en el activo, pero mientras tanto es mantener. Acuérdense que este activo es un poco más cíclico que todos los que solemos ver en este canal de otros sectores que son bastante más fuertes en el mediano a largo plazo. Pero fíjense, acá tenemos algunos indicadores intentando purgar. Creo que se podría venir una corrección a la media para seguir, si al menos no creo que la tendencia, al menos en Chevron, se vea demasiado perjudicada en las próximas semanas. Va a tener que corregir, obviamente. Acuérdense que los activos no suben en línea recta todo el tiempo, sino que necesitan algún descanso, alguna corrección, que para mí puede ser la que puede llegar a tener Chevron por este hueco bajista también que dejó, y sobre todo porque estaría dando venta, o estaría por dar venta nuevamente en el MACD por arriba de cero, un RSI que ya viene saliendo de la zona de sobreventa casi en mitad de gráfico en 56, y un estocástico así saliendo de la zona de sobrecompra en 74 dando venta. Así que veremos si es capaz de corregir un poco Chevron. De todos modos, un claro mantener, vuelvo a repetir, y que no lo tenga en cartera y quiera incorporar el activo, esperar alguna corrección al menos a la zona de la media o soportes anteriores, o al menos una estructura de consolidación para poder sumarse a la tendencia, y mientras la tendencia, al menos en el corto plazo, sea esta, ¿sí? Ojo, ¿sí? En caso de que vuelva a darse vuelta la media, ¿sí? Y sobre todo porque puede estar cayendo, bueno, como ya lo viene haciendo del 2018 hasta el 2020, ni más ni menos que 2 años. Así que ojo con eso. Pero mientras tanto, como digo, claro mantener. Vamos con la siguiente y la última. Y la última es Caterpillar. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, los que llegaron al video. Sí, hicimos un recorrido casi de todas las empresas, sí, las más importantes al menos que dejaron resultados. El resto, obviamente, la vamos a analizar técnicamente el día domingo. Los invitamos a las 7 de la tarde, como toda reunión, en vivo por YouTube. Vamos sí a ver la última Caterpillar. Vamos a otro sector. Nada que ver con, fíjense, con todos los sectores que vamos analizando, pero al menos para tener también un panorama de cómo se va comportando la bolsa y para que vean que no todo sube y cae al mismo tiempo, que hay mucha volatilidad, sí, eso como lo venimos comentando, y que algunos activos, pese a presentar buenos resultados, vamos a ver qué comportamiento técnico están teniendo. Beneficio por acción 2,69 centavos de dólar contra la previsión de los 2,27, buenos resultados, ingresos 13,8 millones contra los 13,17, sí, acá estamos un poquito por debajo, sí, pero al menos me parece que mejores resultados que el trimestre pasado. O sea, acá superamos en realidad la estimación 13,1 a los 13,80, pero de todas formas mejoramos el trimestre anterior, o sea, lo hicimos mejor. Por eso digo, vamos a ver un poco lo técnico, que es lo que me llama a mí en lo personal la atención. Y en la parte fundamental, acuérdense, esta empresa del sector, que es el sector al menos de Estados Unidos, el fabricante de maquinaria más grande de todo el mundo, de la parte de construcción, ¿sí? En cuanto a ROE, es de 30,9, ¿sí? Arriba, muy arriba de lo que tiene que ver el 10,1 que marca en rentabilidad de recursos propios. La ROA también 6,9, acá sí un poquito más acotada el 6,1 de la industria, pero dos buenos ratios de rentabilidad. Beta baja, volatilidad que hoy al menos nos marca que este activo no es muy volátil, 3,6, la industria marca un 5%, volatilidad baja, y un 16,6% de sobrevaloración fundamental, aspecto negativo este sí. Debería estar un precio razonable de 182,09, perdón, con 0,1, según estiman los analistas fundamentales, y relación precio-beneficio 22,3, acá sí un ratio de sobrevaloración en cuanto al mercado, 16,3, pero por debajo del 27,4 de la industria, así que un aspecto un poco más neutro que otra cosa. ROE futuro interesante, 38,6, rentabilidad futura de capital a 3 años, interesante, la industria marca un 10%, así que un aspecto un poco más positivo que otra cosa. Management de 3,9 años experimentado, y también un activo que paga dividendos, con al menos la parte patrimonial parecería cubierta de momento, porque de corto plazo estaría cubriendo las deudas que tiene de largo plazo, así que veremos si esto se va manteniendo, pese al alto nivel de endeudamiento que sí va teniendo Caterpillar, porque va reduciendo deuda y va cubriendo deuda como intereses también en ese aspecto muy fuerte, al menos Caterpillar de momento. Vamos ya al gráfico, y lo que tiene que ver con el gráfico de Caterpillar, también tenemos un activo de un sector ya sí un poco más, digo, defensivo, pero con un gráfico muy bueno. Es un activo muy alcista y muy fuerte, aunque sí es verdad que las crisis le pegan bastante. Fíjense, no es un activo que suele mantenerse muy en tendencia, una tendencia muy clara
después que hay correcciones fuertes de mercado. Sí, sobre todo ha tenido en el 2018 una caída muy fuerte, no pudo recuperar desde el 2018 hasta al menos esta gran subida que tuvo después de la crisis del COVID, que recién superó los máximos del año 2017, de los 173,58 casi a diciembre del año 2020, y el año pasado con el rally que tuvo. Vamos a ver esto un poco y vamos a hacer también una pequeña reflexión porque ya casi estamos terminando con este activo que parecería que los resultados, pese a superar ingresos y las expectativas que habían de beneficios, no gustaron mucho al mercado, y acá sí hay un pequeño deterioro que lo vamos a ir marcando. Primero vamos a sacar la barra de volumen, así se ve un poco toda esta crecida espectacular que tuvo desde marzo de la crisis del COVID hasta la fecha. Subió un 176,34%, e inclusive de máximos de toda su historia, que ahora pasan por los 2.4584, que es la zona que debería ir a quebrar el precio junto con otra resistencia que vamos a ver ahora. Tuvimos una corrección de un 23,27%. Realmente no es proporcional a todo este rally que tuvo espectacular los últimos 2 años. En realidad empezó a tener un deterioro. El año 2020 fue un año muy muy bueno, sí, pero el año 2021, casi a mediados del año 2021, el año pasado, sí, tuvimos ruptura de este canal a la baja y vinimos a buscar la media. Nos había dejado ya en esta zona de doble suelo, cumplido por análisis técnico esta estructura, y al menos marcando de momento, al menos hasta hoy, mínimos crecientes en el precio, ¿sí? Todavía no rompimos la zona de los 195,86, de romper esta zona y de romper sobre todo la zona de los 188,03 y 185,68, atención, porque si bien tenemos algunos soportes más, sobre todo en este hueco alcista que dejó casi en el mes de noviembre del año 2020, ya tenemos cerquita la zona FIBO 148,89, de romper esa zona ya. Esta zona, sobre todo de mediano plazo, se complicaría desde mi punto de vista y no habría que estar más en el activo. No me gusta este hueco bajista que dejó después de presentar resultados hoy. No me gusta tampoco el aumento de volumen vendedor que hay sobre esta zona, y sobre todo si vulnera esta pequeña directriz sí que tiene alcista, y la zona FIBO, obviamente, de primer FIBO, sería un estar afuera al menos de momento. ¿Sí? Así que quien mantenga este activo y lo haya comprado, obviamente con otro timing, no con este, a tener precaución en caso de que se produzca un deterioro al menos de corto plazo, para obviamente estar afuera o monitorear que no rompa estas zonas de mediano plazo. Y lo que tiene que ver con el que no está en el activo, bueno, esperar quizá alguna confirmación obviamente para poder incorporarse al activo en caso de que haya correcciones ya a nivel FIBO. Otra resistencia que dijimos que es importante que rompa en el corto plazo son los 230,12, y bueno, después tenemos máximos de toda su historia en 245,84. Esta zona que sí, también fue doble techo, sí, de muy, muy corto plazo, pero que también la teníamos bastante clara en el gráfico. Mientras no mejore la perspectiva y sobre todo mientras no rompa nuevamente la media que pasa por los 205,85 y no cierre este hueco bajista que dejó en los 211,89, también precaución en Caterpillar, que pese a presentar resultados, quizá le vendría bien alguna purga superior a la que ya tuvo por todo este tremendo rally que ya viene teniendo de la caída de marzo del 2020 a la fecha. Así que esos fueron la totalidad de los activos casi que presentaron entre jueves y viernes. Espero que les haya gustado, espero que estos videos de resumen, de tanto de análisis técnico y la parte fundamental, los ayuden en sus análisis particulares, y nos vamos encontrando el día domingo en la reunión de todos los domingos, y mucho material para compartirles, porque tenemos un mercado con muchísima volatilidad, pero que en el fondo sí hay algunos activos que todavía se mantienen muy fuertes, y bueno, son los que vamos a ver también el día domingo, y analizar obviamente la otra parte, la parte que sí quedó un poco más deteriorada, para ver si hay alguna oportunidad también que podamos aprovechar cuando así obviamente lo marque el gráfico en activos muy fuertes. Así que muchas gracias por todo, obviamente que tengan un excelente arranque de fin de semana, dejen comentarios en la descripción, like obviamente si les gustó el video y los ayuda, y nos vamos encontrando el día domingo. Un gran abrazo a todos y todas, buen fin de semana, chao.